La estamos predicando también, amados hermanos. Cuando compartimos esas cosas, bendito Dios, que nacen en la intimidad y en la oración. Así que, hermanos, hay una gran necesidad en el pueblo de Dios, y precisamente de eso yo quiero compartirles, de esa tremenda necesidad que hay en el pueblo de Dios y en cada uno de nosotros. En esta hora, amados hermanos, yo les voy a compartir algo que el Señor obviamente, ¿verdad? Él empieza a ponérselo a uno desde tiempos atrás, días atrás, y simplemente uno está con aquello en la mente, de ese tema o de esa palabra que Dios nos da, y empezamos simplemente a meditar, y ya cuando se presenta la ocasión de querer compartir, bueno, es ahí donde surge la confirmación de Dios. Bueno, esta es la oportunidad de que compartas lo que yo te estaba empezando a poner en el corazón. Entonces, para ir de lleno ya a la palabra, le invito a que busquen Marcos 14:38, Evangelio según el apóstol, discípulo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, Marcos. Ahí en Marcos usted y yo vamos a encontrar esta escritura, 14:38. Gracias, Jesús. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de abrir mi boca en tu nombre. Amén, aleluya, amén. Gracias, Señor, amén. Así es. Gracias, hermanos, por sus apoyos en las oraciones, porque si hay una manera de cómo apoyarnos unos a otros es en la oración. Así es, amén. Pedir por cada hermano, porque todos tenemos diferentes luchas. Así es. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dice así: velad y orad. Marcos 14:38, ¿estamos ahí? Sí. Amén. Okay. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdame a orar. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres quien nos ha congregado en esta hora aquí, Señor. Eres tú quien hace esas cosas que aún en veces no las comprendemos. Pero en esta hora hemos entendido, Señor, que si nos reunimos en tu nombre, tú estarás, aleluya, tú estarás aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque esto es lo que más necesitamos, reunirnos como hermanos y para que aprendamos, para que exaltemos tu grande y poderoso nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, que haya libertad en esta hora. Sujeta, reprende, echa fuera toda hueste de maldad, todo principado que se someta en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor, conforme tu gran misericordia. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso. Gracias. Puede tomar su asiento. Disfrute del alimento que tanto necesitamos. Realmente, amados hermanos, todo lo que usted pueda ver con sus ojos físicos, todo tiene que ver con Dios. Todo lo que usted pueda analizar en su vida, véase a usted mismo y usted mira la gloria de Dios. Es impresionante, amados hermanos, cómo Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Usted véase a usted mismo, yo me miro a mí mismo, a pesar de que vivo en un cuerpo pecaminoso, a pesar de que tenemos tantos errores, tanta imperfección, y Dios, amados hermanos, nos consuela con su palabra, nos alienta, pero todo eso nace en una intimidad con Él. O sea, para que Dios le haga a usted entender de qué se trata el cristianismo, para que usted pueda comprender en qué camino estamos, y para que usted pueda comprender si va por el camino correcto, si lo que está haciendo va conforme a lo que Dios le está pidiendo. Es solamente estando delante de Él, para que Él le abra los ojos y le dé el entendimiento. Porque realmente, amados hermanos, este caminar cristiano no está fácil. No está fácil en el sentido de la manera como nosotros lo entendemos. Pareciera que esto de la oración, esto de ir a la iglesia,
como que se convirtiera en algo cotidiano. No le encontramos el sabor a eso, no disfrutamos en veces, pero aquí yo le voy a compartir cuál es el motivo principal, cuál es la razón por qué el creyente va caminando muy despacio, muy lento, muy tímido. Y yo, mire, eso que yo le estoy diciendo, yo lo estoy viviendo y lo experimento, pero ya el Señor ya me dijo qué es lo que está pasando. La perseverancia en la oración. Podemos orar, sí, pero ¿cómo está esa oración? ¿Qué calidad de oración le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué calidad de tiempo le estamos ofreciendo a Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos ofreciendo a esa relación? Así que Marcos dice, en Marcos nos dice, ¿verdad? Amén. Velemos y oremos, velen y oren. Palabras de Jesús. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Velen y oren, dice, para que no entren en tentación. El espíritu, note que la palabra espíritu está en letra minúscula, que es el espíritu, refiriéndose al espíritu que tenemos nosotros. Porque cuando aparece en letra mayúscula es el espíritu del Señor, obviamente. Tiene que llevar letra mayúscula. Entonces, aquí usted puede ver que esta palabra espíritu se refiere a su espíritu. Amén. Es su espíritu, se refiere a su espíritu. Y aquí está el detalle. Aparte, bueno, dice, el espíritu la verdad está dispuesto. Como quien dice, ok, yo estoy dispuesto a hacer esto, a que me des esto, pero va a depender de mí. Pero, aquí está el pero, siempre que aparece un pero, todo está bien, sí, con la familia todo está bien, sí, pero fulano de tal está el pero. O sea, cuando aparece un pero, es porque ahí hay algo que todavía no está de todo bien. Entonces Jesús dice, pero la carne es débil. La mala noticia para nosotros, por decirlo así de alguna manera, como creyentes, ¿verdad? Personas humanas que somos, habitamos en un cuerpo físico, que es contra el que tenemos que, no necesariamente el cuerpo físico, sino que la carne, nuestra forma de pensar. O sea, la humanidad caída, lo que heredamos por causa del pecado. Contra eso tenemos que pelear. Nuestra forma el pasado que traíamos, la vida que traíamos, los malos vicios, lo que la carne nos pedía, eso le dábamos. O sea, no necesariamente hablando en sí el cuerpo físico, porque el cuerpo físico necesita ejercitarse y eso no es pecado. Pero estamos hablando de nuestras acciones, de hacia dónde nos lleva nuestra humanidad. Los vicios de tanta índole, de tanta cosa que hay, porque dice la palabra de Dios que el viejo hombre viene viciado, dice, del mundo del pasado. Y dice la escritura, el apóstol Pablo dice, despojémonos del viejo hombre. Entonces, ahí está la gran lucha, el despojarse de uno mismo. Pero si usted se pone a pensar y meditar, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? El caminar con Dios pudiera ser para alguien más fácil que para otros, pero el detalle va a estar en esto, en eso de velar y orar. ¿Por qué el Señor Jesús relaciona esto de velar y orar con esto de caer en tentación? Está relacionado. Y ahí tenemos la lucha nosotros, porque Pablo también lo dijo en una de las iglesias que él fundó, cuando él dice que los deseos de la carne van contra el espíritu y las del espíritu contra la carne. Entonces tenemos una lucha dentro de nosotros. Pero esa lucha o esa debilidad va a depender de cuánto nos fortalezcamos en Dios. Porque también dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, mi fortaleza está en Jesús, en Dios, pero no solo porque yo lo diga. Hay una acción que hacer, hay que orar. Entonces, mientras no ores, amados hermanos, lo que es peor, no tienes vida espiritual. ¿Por qué le digo esto? Mire, la oración es lo que el agua representa para la vida física. Si no hay agua, no hay vida. Jesús relacionó su espíritu con el agua.
¿Habrá vida en la tierra si no hubiera agua? Lo impresionante, amados hermanos, y los que nos acompañan, Yul y Canet, qué bueno que escuchen, porque pues nadie los va a obligar a que reciban a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes escuchen, es muy importante. Las personas que logran escucharnos, qué bueno. Dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu de Dios es como el agua. Es el agua que necesitamos en nuestro interior. Y el agua es lo que representa, el agua representa la vida, la vida física. La tierra está compuesta por el 70% de agua. Solo con eso nos da a entender de que la existencia de la tierra, obviamente es Dios el que organiza todo lo demás, ¿verdad? Él es el que puso los límites del mar, Él acomodó todo y es impresionante, es maravilloso cuando uno se pone a meditar en la creatividad de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, si no tenemos oración, amados hermanos, si no entendemos que hay que hablar con Papá Dios, porque eso es simplemente la oración, hablar con Dios, hablar con Dios. Y mire, así como todos nosotros, así como empezamos, yo digo, ¿usted cómo sabe y cómo entiende que hay que orar? ¿Quién le dice a usted que hay que orar? O sea, sí, el pastor nos dice, hermano, venga a la oración, usted tiene que orar. Sí, Dios nos está hablando por medio del pastor, por medio de las otras personas. Pero para que usted entienda verdaderamente, es Dios el que le hace entender también que necesita orar. No podemos convencer a la gente de que no falta la oración. Yo no puedo hacer eso. Pero eso sí, la predicación tiene que permanecer. Y la persona, tarde o temprano, según la misericordia de Dios, le va a hacer despertar esa necesidad. Y yo oro al Señor que Él empiece a despertar en cada uno de nosotros el buscar de Dios todos los días, todos los días. Así que mire, hablando acerca de la oración, yo le digo de que Jesús nos dice en Juan 7:37, si usted lo puede buscar, y usted va a ver, voy a compartirle dos escrituras donde Jesús hace esa comparación del agua con el Espíritu. El Espíritu de Dios. Juan 7:37, ¿ya lo tiene? Amén. Amén. Bueno, dice, mire, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, notemos aquí, hermanos, ¿por qué el Señor no les dijo, todos ustedes tienen sed? No, si alguno entiende que tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siempre esto será opcional, ¿verdad? Pero al final yo sé que es Dios el que provoca, el que produce en la persona esa sed. Y el comprender que hay sed en nuestro ser. Así que dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios es el que nos da la vida en nuestro interior. Pero para que esa vida se produzca, no hay otra manera. Yo no encuentro otra manera que estando con Él, en su presencia. Esto es individual, es personal. Usted y yo nos podemos reunir como hermanos para seguir celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la cruz, en su resurrección. Alabamos y adoramos a Dios. Pero Dios lo busca a usted, me busca a mí personalmente. ¿Por qué en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? Ay, Padre, y a ellos hará conocer su pacto. Sí, Señor. Así que, amados hermanos, hay un pacto entre usted y su Dios. Es un pacto de sangre. Sí, esa. Pero usted tiene que conocer qué conlleva ese pacto. Un pacto en su sangre. Así que yo necesito conocer más de ese pacto. Yo necesito
¿Por qué? Porque este pacto trata de Jesús nos dio su vida, nos dio su sangre. ¿Y a cambio de qué? A que le entrega lo único que yo tengo, mi vida. Ese es el pacto. Pero para que yo le entregue mi vida a Jesús, yo tengo que buscarlo en la intimidad. Él me abrió la puerta, Él con su sangre se abrió todo. El velo se rasgó de arriba abajo a través de su muerte. Así que, amados hermanos, ese es el pacto el cual Dios quiere que lo conozcamos. No simplemente que nos reunamos y tengamos una Santa Cena. ¿Qué significa esa Santa Cena? Es un pacto que estamos conmemorando, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo también que estamos conmemorando. Estamos simplemente volviendo a recordarnos a nosotros mismos de ese pacto que tenemos que recordar día a día, día a día. Así que, amado hermano, la comunión íntima de Jehová es solamente con los que le temen. Ahora, yo no puedo decir que temo a Dios así por así. Ese temor nace en esa relación, porque todo tiene un comienzo. Los esposos se empiezan a conocer cuando empiezan a frecuentarse, cuando empiezan a comunicarse, cuando se intercambian esos números de teléfono. Así cuando empecé a conocer yo a mi esposa, una conversación. Por eso, amado hermano, todo lo que usted mira, todo lo que usted vive, primero se hizo, eso viene de un mundo espiritual. La relación de Adán con Dios se rompió por causa del pecado. Dios los expulsa del paraíso y se acaba la comunicación. Y cada quien agarró por su propio rumbo. En Isaías lo dice. Cada uno de nosotros, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas sin pastor y que no teníamos a dónde ir. Descarriados, ¿por qué? Por la falta de dirección. Es Dios el que nos dirige. Así que, hermanos, yo sé, todos, yo también he analizado que todos interpretamos en veces la escritura de diferentes maneras. Es como según Dios nos da. Pero para mí, todo nace en la oración. Todo nace allí. La pasión por nuestro Dios, la pasión por las almas. Él me transmite eso a mí. Por eso, la necesidad de tener intimidad con Él. Porque usted puede también orar, ¿verdad? La oración es hablar con Dios, pero la intimidad es... Yo creo que... Perdone que me meta en esa área tan íntima entre los esposos. Pero yo creo que ahí no se habla mucho. Entonces con Dios pasa igual. Con Dios, a mí me ha pasado. Simplemente estoy ahí, me cuesta. Yo estoy diciendo que me está costando orar, pero es porque hay una lucha dentro de mí. Lo importante es que llegues al lugar. Yo le he contado a mi esposa mis experiencias, que en vez he estado allí, en una ocasión, pasó la hora y me levanté. Una cosa, se siente uno bastante frustrado, porque yo no estoy a gusto si yo no lloro delante de su presencia. Y yo no voy a llorar por llorar, hermano. Él es el que me hace llorar. Amén, y digo yo, no, es que si no lloras, sí, pero lo importante es que estés en el lugar. Y yo recuerdo que yo me paré y me detuve, dije, porque no tenía nada que ir a hacer. Dije, hey, puedo seguir. Y me volví a arrodillar. Y solo pasaron cuestión de 5 o 10 minutos y llegó ahí el Señor a consolarme, a hablar conmigo. Entonces yo me quedé tan asombrado. Entonces, conforme usted vaya haciéndolo, va a ir teniendo experiencias con Dios. Va a irse dando cuenta de que Él está allí, simplemente te está probando. A ver cuánto puedes tú resistir en esperarlo a Él. Porque también, amados hermanos, la oración en el Espíritu que dice la Escritura es cuando usted tiene esos gemidos indecibles, que es ese llanto que tiene. No hay palabras que fluyen de su boca, pero es el Espíritu Santo que está intercediendo por uno, porque es como que el Espíritu le dice a Dios, mira, esto es lo que te quiere decir. Pero eso es lo maravilloso de Dios. Yo sé que no siempre yo experimento lo mismo. Pero bueno, todo esto yo se lo comento para que usted entienda, amado hermano, que esa es nuestra gran necesidad. Mire, yo puse aquí,
velad y orad. Y yo puse aquí entre paréntesis, escribí, ¿por qué hay que orar? Porque en una ocasión, yo no sé por qué Dios siempre debería de saber por qué. Por ahí dice un predicador, no digas no sabes por qué. No, debes de saber por qué. Pero digo, Dios siempre me ha estado mencionando esto de la oración. Yo sé que he faltado mucho a los días de oración, ¿verdad? Por causa del trabajo. Y ahí es donde yo ya empiezo a pensar, ¿no? Si esto sigue así, es ya una señal de que tengo que buscar otro trabajo, porque no puedo estarme perdiendo esos días de oración, porque si es Dios el que me está haciendo entender estas cosas, es porque Él ya está exigiéndome un poco más. A cada uno de nosotros Dios nos empieza a hablar de una manera específica, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y pareciera que Él hace un análisis de nuestro corazón y dice, parece que quiere más de mí. Le veo que se está empezando ya a ser cautivado por mí, pero eso dependerá de cuánto usted empiece a orar. Cuando usted empiece a orar más, va a empezar a ser cautivado por Dios, porque eso es lo que está pasando. La inconstancia en nuestras oraciones, eso es que no puede ser de que nos estén llenando de gotita en gotita, pero no es porque Dios lo quiera hacer así, sino que es porque nosotros nos estamos conformando de que nos estén llenando por poquito. Porque si usted ha leído en los evangelios, Jesús, Él se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, y se iba a lugares desiertos. Se iba al desierto para hablar con su Padre. Jesús dependió todo el tiempo de su Padre. ¿Para qué? Para que Él pudiera ir allá afuera a las multitudes, predicarles, enseñarles y hacer sanidades, hacer todo aquello que el Padre le había enviado a hacer. Jesús siempre se apartó a lugares en el desierto para estar a solas con su Padre. Entonces nosotros, amados hermanos, si verdaderamente somos seguidores de nuestro Señor, tenemos que seguir sus pisadas. Así que, amados hermanos, es importante que comprendamos dónde surge toda nuestra vida espiritual, y es a través de tener intimidad y comunión con nuestro Dios. También la otra escritura que le quiero compartir acerca de esto del agua, y él se lo mostró, se lo enseñó a la mujer samaritana. Usted esa escritura se le tiene que venir rápido acá. Y mire, en Juan 4:14, si lo puede buscar rapidito, si no yo se lo leo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, hablando del Espíritu Santo, de su Espíritu, cuando Él fuera glorificado, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es que jamás tendríamos sed si es que Él habita en nosotros, sino que el agua que yo le daré será en Él, en la persona, en aquel que cree en Jesús, una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí hay un punto bien tremendo, porque me está mencionando vida eterna. Yo pienso, amados hermanos, que por eso Dios nos está hablando hoy. Que no pensemos, no demos por sentado, amado hermano, tenga cuidado con eso de que solo se está reuniendo, o que yo estoy abriendo un servicio, estoy cantando, o estoy con mujer. No me puedo conformar con eso, porque eso es parte, eso es parte de esa relación, y porque usted lo va a hacer con gran gusto también, y vos si sabe por qué lo está haciendo. Desde el que abre la puerta para que entren los que van llegando, hasta el que canta, o hasta los que estamos sentados ahí. Se trata, amado hermano, de ser esta gente, de ser una gente que entienda que la relación con Dios es lo más primordial, es lo más principal. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es ahí donde va a empezar a despertar en usted, a descubrir usted mismo. Porque mire, yo también he escuchado que no le pidamos a Dios cosas que Él ya nos dio. Hay que entender que ya las tenemos. Si tenemos el Espíritu de Dios, amados hermanos, ya lo tenemos todo. Ahora bien, ¿qué está pasando entonces? Darle más tiempo a Él en la oración. Esforcémonos más por pasar un poquito más de tiempo con Él. Mejoremos nuestra relación con Jesús. Y entonces, así como los discípulos pasaron tiempo con Jesús,
al pasar tiempo con Jesús, Él los envió a predicar. Jesús no los iba a enviar si Él no los entrena. Si ellos no hubieran pasado esos días con Jesús, Jesús no los hubiera calificado para enviarlos. Jesús los envió cuando Él vio que ellos ya habían entendido quién era Él, que lo reconocían que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Así que, si queremos trabajar para Dios, pero de verdad, sin que nos manden, digo, yo sé que va a haber un orden, pero que el Espíritu es el que se va a encargar. El Espíritu va a empezar a impartir, ¿verdad?, la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Así que, amados hermanos, pero el tema principal para mí es que usted entienda y vea que el agua que Jesús nos va a dar va a ser en nosotros como una fuente, va a ser una fuente, no va a ser como una fuente, va a ser una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es ahí donde Jesús habla de que Él vino a la tierra, Él vino al mundo a darnos vida. Y no solamente vida, no, en abundancia, dice. Y les vine a dar vida para que la tengan en abundancia. Y esa es la abundancia, el agua viva que es el Espíritu de Dios. Así que esas dos escrituras, y usted va a poder encontrar otras más donde Jesús relaciona el agua con el Espíritu. Así que, amado hermano, me gustaría hacer algo diferente, pero me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si usted, ¿cuál es la razón por la cual usted busca a Dios? Cuando usted ora, ¿qué le motiva a buscar a Dios? Para pedirle, yo sé, ¿verdad? Todos tenemos peticiones. Pero me gustaría escuchar, así podemos ir reuniendo un motivo diferente, pienso yo, y usted se va a ir dando cuenta, y a través de la Escritura ya lo voy a poder compartir también qué es lo que el Señor quiere que le pidamos. Hermano Miguel, si usted en alguna ocasión, si usted ha orado, le ha hablado a Dios, ¿qué le ha pedido o cuál ha sido una razón por la cual usted cree que tiene que hablar con Dios? Deme una razón, un motivo. Sencillito. Cualquiera la que sea, porque somos sus pequeños, somos sus hijos. Independientemente de lo que le puedas pedir, Él te entiende. No, pues pedirle, bueno, yo le pido que nos bendiga, que todo esté pues, bien, que sigamos aprendiendo más de su palabra. Amén, aleluya. Hermana Leti, una razón por la cual usted ha buscado a Dios y le ha pedido, o de tantas, una petición que le ha hecho a Dios, o una razón por la cual usted sabe que necesita orar. Una razón. Una razón. Yo sé, pero como una que me dé. Una de las cosas que el problema que me pasó, yo le doy gracias a Dios porque a través de eso que me pasó yo puedo entender que todo, como dice la Escritura, que todo nos obra para bien. Y mi petición es el seguir buscándole a Él, que nada nos aparte de Él y que más que nada... Sí. El hermano Miguel le ha pedido para que aprenda más de Él. Amén. Usted dio gracias. Amén. Okay. Eso, en la oración le dio gracias y habló con Él. Usted, amada esposa, una razón, porque usted diga, necesito orar. Sí, uno dice que yo necesito orar, pero hay muchos motivos por los cuales uno necesita orar. Principalmente para que su presencia nunca falte en mí. Ok, amén. Hermano Juan, una de las razones por las cuales usted entendió que necesita hablar con Dios. Pues primeramente para que el Señor me dé salvación y también por la familia, más que todo por mis hijos, por mi familia, que siempre busquemos del Señor, que como dice la palabra del Señor, que siempre estemos buscando de Dios. Eso Salvación, es lo más primordial. Presencia, agradecimiento, aprender más. Dios no se equivoca, amado hermano. Hermana Dinora, deme una razón por la cual usted dice, necesito orar, ya sea por la necesidad misma de Dios en sí. Hay muchas, pero lo más importante, yo le pido a Él que cada día sea diferente. Cada día yo Transformación. sí, Maravilla. que me parezca más a Él, que haya esas ganas de seguir. Que cada día Él vaya Amén, quitando, amén. vaya quitando hasta que... Ya ve. Sí, que
busquemos, pues. Todas son diferentes, hermana Lidia. Pues yo, hermano, yo le pido, y más también es para que siempre el Señor me mantenga su fe, su gracia y la misericordia. Claro. Yo les digo, mientras pida yo eso, sé que vamos bien. Hermano Gilberto, pastor, una de las razones por las cuales usted dice es mi necesidad de hablar con Dios. Pues yo cuando oro es porque siento que es la forma más de estar más cerca de Dios, Escuchen, escuchen. porque siento que es la forma más próxima a estar cara a cara con Dios. Y para mí esto es como si fuera un ejercicio, porque es lo más cerca que puedo llegar yo hacia Dios. Y Por yo ahí. sé que un día estaré cara a cara frente a Él, Ahí pero vamos. esta es la forma más cercana. Por ahí vamos, ahí Lo vamos. más próximo que puedo estar. Ahora, hermano, fíjese, perdón, ¿terminó ya? Es que la vida en el Señor no se parece, se puede parecer, pero no tiene comparación a la vida física, a lo que vivimos rutinariamente, sabiendo y entendiendo hacia dónde vamos. Ok, lo que el hermano está diciendo, escuche bien, lo que él está expresando, o lo que él expuso, lo que él es algo que él lo ha recibido de Dios. Todo lo que yo pueda exponer aquí, todo lo que ustedes me están diciendo, Dios se los ha hecho entender. Y esa es la motivación por la cual usted necesita orar. Yo sé que hay muchas otras. Entonces, yo lo que quizás no les terminé de decir fue de que Dios me ha estado relacionando mucho con esto de la oración. Porque desde hace tiempo atrás traté de hablar, traté porque me falta mucho. Hablé acerca de la oración, de la necesidad de orar. Pero ahora Dios empezó a ponerme a mí y no sé si fue como una pregunta que me dice, ¿cuáles deberían de ser las razones por las cuales que hay que orar? ¿Por qué hay que venir a mi presencia? Y yo me puse porque así cuando llega eso es Dios, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿what? Yo puedo compartir esto con mis hermanos, los motivos y las razones por las cuales hay que orar. Pareciera que esa pregunta es hasta muy obvia, ¿no? Porque nuestra necesidad es Dios. O sea, por eso yo tengo que hablar con Dios. Porque uno le dice a la gente, no, mira, tú necesitas de Dios, sí, pero la gente se queda allí, ¿no? Como no entiende así, yo necesito de Dios, sí. Pero, porque claro, todavía a la persona le falta que nacer de nuevo, no logra comprender, pero esta palabra que es para nosotros los creyentes, y obviamente de alguna manera Dios también transmite su mensaje de salvación a los que oyen. Para nosotros los creyentes, esto de orar, esto de hablar con Dios yo le voy a dar aquí unas cuantas razones. Para mí la principal es esa, es para conocer a Dios, ¿verdad? Porque un ejemplo sencillo es cómo usted se comunica con su esposa o su esposo. Usted conoce mucho a su esposo, usted conoce mucho a su esposa, a sus hijos también, porque usted está conviviendo con sus hijos. Dios siempre lo va a hacer así también con Él, porque Él se hace llamar nuestro Padre. Quiere decir que esa relación de padre e hijo tiene que ser cercana, tal y como Jesús nos enseñó, que su propio Padre estaba dentro de Él. La palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra, lo que Jesús nos ha hablado aquí, nos ha enseñado, es la palabra del Padre. O sea que si Jesús nos está diciendo, velen y oren, porque el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, amados hermanos, necesito orar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Una de las razones que Jesús nos enseña aquí, para que no caigan en tentación. Los que no hemos orado por algún tiempo, hemos caído en tentación. Hemos caído en tentación y cuando caemos, y dependiendo cuál sea la tentación, en veces quedamos atrapados por un buen tiempo. Y nuestro caminar con el Señor se retrasa. Y hay que volver a empezar. Y a mí me ha costado mucho volver a empezar a orar. Y Él me dice, esto es lo que pasa cuando te descuidas.
Él te vuelve a recibir, pero dentro de ti tú sientes que te cuesta otra vez. Así que, amados hermanos, ya no hay que estar pasando por esa situación y esforcémonos a orar. Mire, para conocer a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, está relacionado con la vida eterna. Eso es lo que también quiero que usted logre entender. Porque Jesús dijo que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? El único medio que Él nos dejó es el hablar con Él, la oración. Tal y como lo dice nuestro pastor, es la manera más fácil, por decirlo así, de estar cerca con Él. Usted puede estar en la iglesia, pero si usted no ha tenido una intimidad, una relación en su casa con el Señor, puede pasar desapercibida la presencia de Dios allí, porque va a estar en usted, cómo usted llega a la iglesia. Si llegó con esa intimidad que usted tuvo, o ha estado teniendo día con día. Mire, bueno, esa razón, subráyela, hermano. ¿Quiere conocer más a Dios? El Padre de todos los espíritus, de toda carne. Amados hermanos, es que yo en veces me pongo a pensar, ¿cómo tú, Dios, eres mi Padre? O sea, me pregunto esto porque como haciéndole ver que lo quiero conocer más. Saulo de Tarso me llama la atención. Cuando se le manifestó el Señor con ese resplandor de luz y que cayó al piso, no sabemos si iba en algún caballo, lo que sea, pero la Biblia no lo dice, pero que cayó. A mí me llama la atención por qué Saulo, y que después luego el Señor le cambia el nombre, ¿verdad? O es llamado Pablo. ¿Por qué Saulo de Tarso le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y yo en veces en mis oraciones le digo, Señor, ¿quién eres? No porque no lo conozca, sino que porque lo quiero conocer más. ¿Por qué Pablo no simplemente le pregunta, ¿quién eres? Pero desde el momento él sintió que el Señor de señores se le había presentado. Le dice, ¿quién eres, Señor? La pregunta que usted hágasela a Él, haciéndole ver que lo quiere conocer más. ¿Quién eres, Señor? Una de las razones es esa, para conocer al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, mire, Pablo oró por la iglesia le voy a compartir aquí, si es que lo tengo aquí. Ok, sí, aquí está. Si usted puede buscar en Efesios 1, del 15 al 17, fíjense lo que Pablo le pide a Dios, y se lo está pidiendo obviamente en oración. Ahora yo digo, si somos diligentes, si nos interesaría lo que estamos aprendiendo, por eso es lo importante, ¿verdad?, de tomar anotar. Pero todos padecemos de eso, de que anotamos y ya no volvemos a repasar. Pero yo espero, como le digo, no se trata de nosotros, que nosotros lo convenzamos, lo convencemos, de convencerlo de que haga algo que uno sabe que le va a hacer bien. Es solamente Dios el que nos convence y el que nos hace entender de la gran necesidad. Efesios, ¿ya lo tienen? Sí, amén. Esto es lo que dice Pablo, mire, a la iglesia en Éfesos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto Él lo pedía en oración. Así que, amado hermano, ahora usted, mire, tiene material aquí para saber cómo orar, cómo hablar con Dios. Señor, yo te pido que a mis hermanos, y puede mencionar a todos y a cada uno de los hermanos, dale, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan. Y yo digo también, pero Dios, para que Dios dé algo, esa persona también es porque está buscando, pero a lo mejor porque esa persona todavía no sabe cómo pedirle. Y entonces, cuando usted ora por esto, Dios va a empezar a revelársele a esta persona que no está buscando a Dios, pero no sabe cómo hablar con Dios, pero está buscando el momento. Está buscando el momento y el lugar donde
en esa intimidad, en la oración. Y es que es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Que oramos, pero oraciones quizás muy sencillas, no son profundas. Así que, amados hermanos, uno de los motivos para que hay que orar es para conocer a Dios, ¿verdad? Y a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la palabra de Dios yo también encuentro que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a dar valor y denuedo para predicar su palabra. Y eso yo lo encuentro en Hechos 4:31. Si quieres se lo leo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque en veces nos cuesta hablar, compartir la palabra de Dios como una persona que todavía no tiene Cristo? Es por esta causa, porque no hemos orado quizás lo suficiente y también porque no hemos sido constantes en la oración. Esa constancia en la oración es la que nos va a dar valor y denuedo para predicar la palabra de Dios. Otra razón por la cual hay que orar, hay que hablar con Papá Dios. Mire, otra, aquí le doy otra, para que el Señor abra puertas para la palabra. Mire cómo uno dice, bueno, pero si Dios sabe que hay que la palabra vaya hasta donde Él quiere que llegue, pero no, lo que pasa es que Él quiere que nosotros seamos partícipes. Yo siempre me pregunto, Señor, pero pues tú lo puedes hacer, pero ¿y ustedes no me van a mostrar a mí también ese anhelo, ese deseo? Así que eso yo también lo encuentro, mire, en Colosenses 4, del 2 al 4. Se lo leo también para que vayamos rapidito, mire. Perseveren en la oración. Todo está relacionado con la oración. Perseveren en la oración, velando. Otra palabra que acabamos de leer al principio. En ella con acción de gracias. Fíjense, hay que darle gracias a Dios porque nos permite hablar con Él. Sí, amén. Orando también, ponga atención a esto, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. O sea, amados hermanos, mire, pareciera que el gran apóstol Pablo, sabiendo tanta revelación que él tenía, él sabía, él sentía que él necesitaba el apoyo de los demás hermanos en la oración. O sea que no todo está para el pastor, es que hay mucha carga para el pastor. Él se prepara para traer una palabra para el pueblo. Y el pueblo tiene que orar, necesita orar el pueblo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Y esto a mí me impresiona porque digo, bueno, Dios tiene que abrir, Él mismo tiene que abrir la puerta para su palabra. ¿Cómo está eso? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Mire, estas son las razones, estos son los motivos. Va a tener más motivos para orar, mire. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses capítulo 4, del 2 al 4. Ahí está. Ahí está, hermano. Para que el Señor abra puertas para la palabra, para su palabra. Quiere decir que la falta de oración en el pueblo puede ser de que esté estorbando y que la palabra que se está predicando no está siendo recibida por los que la oyen. No es que el pastor le haga falta preparación o le haga falta presencia de Dios. Al pueblo le está haciendo falta estar intercediendo. Otra razón más, un par más y ya termino. Necesitamos orar por todos nuestros hermanos, los creyentes que predican la palabra de Dios, refiriéndome a lo que acabamos de leer. Otro de los motivos. Oremos por todos aquellos a quienes Dios ha enviado a las naciones, los evangelistas, los pastores, todos los maestros, todas esas personas, amados hermanos, que de alguna manera sienten aquella pasión y el fuego del Señor para predicar en las calles. Todas aquellas personas que de repente hablan con una persona en particular en una tienda, esas personas, hermano, andan llenas de Dios. Porque eso de predicar la palabra requiere de tener valor y denuedo. O sea,
y conocimiento de la palabra. Hay que fluir a la hora de compartir la palabra del Señor. Amados hermanos, otra razón más. Por lo demás, hermanos, dice en segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Vean lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Una vez más, él pide que oremos por ellos. Ellos que son los encargados de llevar la palabra. Por los pastores, por todos los evangelistas, por todo aquel a quien Dios le ha dado ese encargo. Mire, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hay que orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, todos los que predican la palabra de Dios necesitan la cobertura de nuestras oraciones. De que ellos andan haciendo lo que Dios les agrada, sí, y que Dios los va a guardar, sí. Pero el apóstol Pablo se nos está diciendo esto, es porque la oración es la que va a hacer que el evangelio corra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, o sea, que se vea, se manifieste la salvación de Dios en las personas. Así que, amados hermanos, otra razón más, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Corra, corra, o sea, la falta de oración en el pueblo de Dios hace que el evangelio, que la palabra vaya a paso muy lento. Y lo que va a acelerar el evangelismo va a ser esa oración, ese clamor a Dios, pero que sea constante. Y eso solamente el Espíritu Santo nos va a convencer, amados hermanos. Pero Dios imparte la palabra, Dios da su palabra para que empiece a romperse eso que tal vez está en nosotros. No es de todos la fe. Hay hombres perversos y malos. El mundo de las tinieblas, obviamente, siempre va a estar tratando de detener que la palabra de Dios se predique. Ahora, la última, ya para terminar, porque simple y sencillamente esta es nuestra más grande necesidad. Yo no puedo encontrar otra necesidad, sino la de mi espíritu, la de mi vida interior. ¿Por qué? Porque de allí depende todo. De allí dependen mis buenas decisiones, que Dios me guíe a tomar las decisiones más correctas, que vaya donde yo sé que voy a ir a hacer algo que va a glorificar a Dios, que me guíe. Sé que es allí donde yo, como dijo el hermano, donde yo puedo sentirme más cerca de Él, en la oración. Ahí es donde yo le conozco más. Esa es mi más grande necesidad, porque mi vida depende de Él, incluso para los incrédulos. Si es Dios, el Padre de todos los espíritus, Él es el Dios de todos los espíritus y de toda carne. O sea, yo todo lo que yo pueda pensar, todo lo que yo pueda vivir, voy a dar con Él siempre. Todo tiene que ver con Él. Así que, ¿cuál fue el medio que Dios proveyó para que le conozcamos? Hablar con Él. Y si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, no tuviéramos ninguna oportunidad de conocer a Dios. Escuche esto. La salvación dependía de Él. Él lo hizo posible. Él tomó la iniciativa. Él vino a nuestras vidas. Yo lo busqué porque Él mismo puso en mí la necesidad de buscarlo. Porque entonces digo yo, ¿por qué los demás, si yo les digo, hey, necesitas de Dios? ¿Y por qué? Porque Él es el que te da la vida. Y no sabes, la muerte no avisa y Cristo viene pronto. Y si yo te dijera, hey, hoy te mueres, pero aún así la persona no logra entenderlo. Entonces, ¿quién es el que lo convence? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. A mí fue Él el que me convenció a mí de mi necesidad de Él. Pero yo no tomé realmente la iniciativa para buscar la salvación. Si yo ni sabía que necesitaba ser salvo, yo lo busqué porque necesitaba la guianza de Él. Increíblemente Dios usó esa necesidad, y cuando yo me arrodillé, es que, hermano, ¿cómo es posible que un ser humano pecador que tal vez no necesite nada porque tiene todo? Yo no tenía ninguna enfermedad, yo no tenía una necesidad que realmente dijera yo, estoy desahuciado, me han diagnosticado una enfermedad que ya me quedan 3 meses. Allí sí, digo yo, a ver, ¿dónde está ese Dios del que me han hablado? No me evangelizaron como yo pienso que hay que evangelizar, sino que fue una necesidad que yo tenía, porque yo quería saber si esta mujer que está aquí, mi esposa, era la indicada. Y dije yo, hombre, yo tengo que...
Y Dios me acorraló a través de esa necesidad. Cuando yo ya estaba hablando, yo ni sé cómo estaba hablando con Dios, hermano, pero le digo, es Dios el que hace eso. Allí fue donde Dios se me muestra y se me revela como mi Salvador. Y me doy cuenta de que no fue en ese mismo momento, porque después fue que empezamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Nos empezamos a congregar con ustedes. Y obviamente donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Él empieza a juntar sus piezas. Nos llevó al lugar donde Él sabía que nos iban a alimentar, donde nos iban a guiar. Así que, amados hermanos, allí fue donde yo empecé a darme cuenta que mi más grande necesidad era mi salvación. Saber hacia dónde voy. Que Dios me ha mostrado el camino. Así que, ahora, lo que yo le quiero decir es esto. Él se encargó de que viniéramos a Él, ¿verdad? Ahora, somos nosotros los que ahora tenemos que buscarlo a Él. Él hizo lo imposible. Se nos reveló, se nos manifestó. Ahora, Él ya me lo dijo, a mí me lo ha dicho siempre. Siempre que estoy hablando con Él, le digo, Señor, dame esto, yo necesito conocerte más. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Venir a mí para que me conozca. Yo le digo a mi esposa, todo lo que usted le pueda pedir a Dios, siempre le va a decir, bueno, tienes que estar aquí conmigo. Todo lo que usted necesite de Él, Él lo tiene aquí. Así que, amado hermano, mire, yo me llevo por otro lado, ¿verdad? Pero, y necesito aprender tanto. Me he dado cuenta, cada vez que hablo con Dios, me voy dando cuenta de mi gran necesidad de Él. Me han pasado cosas y que sé por qué me han pasado, porque Él me lo dice. Así que yo, cada vez que comparto algo, pareciera que como que digo yo, a partir de aquí sí, ya voy a hacer lo que estoy compartiendo. Y no, pareciera que como que viene una oposición contra mí, que es mi misma naturaleza humana. Así que, si Dios me ha dado esto para que lo comparta con usted, amado hermano, es porque Dios que quería o quiere despertar en usted esa gran necesidad de que persevere en la oración día a día. Mejore su calidad de oración con Él a través de las Escrituras. Trate la manera de implementar un poquito más de tiempo con Él, o según como Dios lo empiece a llevar. Porque Él mismo es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Recuerde, su voluntad es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que más quisiéramos? Lo que Dios nos da es lo mejor. Pensamientos de paz, de bien, Él tiene para nosotros y no de mal. Así que Él es un Padre muy bueno, demasiado bueno diría yo, muy generoso, misericordioso, es lento para la ira. He cometido yo unos errores tremendos, he metido las patas, Dios mío, y yo me pregunto, sí, es que mi carne es débil. Oren, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. Sí, usted le va a dar a su espíritu si usted entiende cuál es su necesidad. Acuérdese, la carne es débil. Es que es la lucha que tenemos con nosotros mismos. Así que, más vamos a orar para darle gracias al Señor y que Él nos siga transformando, porque me agradó mucho esto que escuché de ustedes. Es maravilloso. Es maravilloso que el Señor sea el que coordine las cosas. Y se habló de pedir por bendición, por querer aprender más de Él. Eso que usted me dijo, todo lo que usted me dijo, todo lo que ustedes dijeron, está allí en la oración. Gracias, Padre, por tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Gracias porque tú, Señor, has guardado nuestras vidas. Gracias por la vida de Janet, por la vida de Yuli, por sus hijos. Gracias, Señor, porque ellos están escuchando y ellos van comprendiendo, Padre, y que tú estarás haciendo una obra en sus vidas. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Sigue produciendo en nosotros esa necesidad tan terrible, Señor, que cuando nos demos cuenta, Padre, estaremos allí, Señor, postrados ante tu presencia, reconociendo que solamente tú, Señor, eres la satisfacción de nuestro ser, de todo nuestro ser, Señor. Sí, Padre, gracias, Señor, porque tú nos alimentarás, tú nos darás a comer, Señor, de tu pan, del pan vivo que es Cristo. Sí, Padre amado, nos vas a saciar de la grosura de tu casa y nos vas a brevar, Señor, del torrente de tus delicias. Padre, gracias, Señor, danos a beber de esa agua, que esa agua empiece, Señor, a correr dentro de cada uno de mis hermanos, que esa agua viva, Señor, siga allí en mis hermanos, Señor, y que ellos empiecen, Señor,
a llegar más a ese río, a acercarse más a ese río que es tu espíritu, Padre. Es con tu espíritu, Señor, y no con fuerza ni con ejército, Padre. Gracias, Señor, por esa cobertura que nos das, que nos brindas día a día, Señor. Gracias por cada momento que disfrutamos. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos ha permitido estar en este lugar tan hermoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias. Que el Señor le bendiga, amado hermano.